Toti Flores es un dirigente social que estuvo en Tucumán antes de las elecciones del 25 de octubre. Hago esta salvedad para cuando escuchen la entrevista. Nosotros conversamos con él en 1995, queda desocupado, era empleado metalúrgico, plena época del menemismo. Primero fue piquetero, después le ofrecieron los planes Argentina Trabaja Dualde, los rechazaron, crearon la cooperativa La Juanita y hoy exportan. O sea, de piquetero a emprendedor. Habla sobre su experiencia, critica los planes sociales como política final del Estado, como última respuesta del Estado hacia los sectores populares, y además habla de la relación entre la droga y la política. En realidad, más que una entrevista, pareciera que es una pequeña clase de democracia. Toti Flores. En el año 95 fue mi último trabajo en una empresa y a partir de ahí quedé desocupado y tuvimos que salir a la calle, en principio para visibilizar el tema de la desocupación, ¿no? Porque cuando era el momento en que país del dólar 1 a 1, que estábamos en el primer mundo, y era muy difícil explicar que había millones de personas que estaban sin trabajo y que no eran los marginales de siempre, sino que eran personas que habían dado toda su vida para el país, digamos, trabajando, de pronto quedaron sin nada. Y eso nos obligó a salir a hacer piquete, a visibilizar eso, siempre en principio pidiendo trabajo genuino. Recién en el año 97, cuando el Estado responde a este problema, después de la pueblada de Cutralcó y Jujuy, es que con los planes trabajar es que empieza a instalarse esta idea del subsidio como una manera de mitigar la pobreza, digamos, ¿no? Porque todo comenzó con lo de Cutralcó y con lo de Tartagal, ¿no? Así es. Ahí así nacen los piqueteros, que eran empresas que se cerraban y muchos argentinos que quedaban sin trabajo. Sí, ahí fueron verdaderas puebladas, digamos, donde todo el pueblo veía hacia dónde iba a ir, y era en el pedido de trabajo genuino. Fueron las políticas del Estado lo que después transformaron ese pedido de trabajo genuino en dádivas que fueron también transformando la cultura del trabajo que hoy está instalado, digamos, ¿no? En principio nosotros no entendíamos bien por qué. Después nos dimos cuenta que en realidad era una manera también de construcción de poder desde la política que se fue dando y que hoy se ve claramente. En ese entonces era una discusión tremenda. Sí teníamos mucha desconfianza porque muchos intendentes y gobernadores nos incentivaban a salir a la calle, ellos se quedaban con adelanto del Tesoro Nacional y a nosotros nos daban planes de trabajar, digamos. Ahora, usted es muy crítico al proceso político que se imbricó detrás de todo esto, porque usted dice que generan un estado de pobreza para sostener el poder. Sí, yo hoy ya no tengo ninguna duda, porque después que en la Argentina, se puede decir que en el año 2001, cuando el país se viene abajo y todas las variables económicas no podían sostenerse para un crecimiento, hasta podría ser que era casualidad, digamos, ¿no? De esa forma de ver la pobreza. Pero ya teníamos en el conurbano desde hace mucho tiempo esta forma de generación de pobreza y de solución a partir del clientelismo, pero después se generaliza en todo el país. Y con el crecimiento económico que hubo y que se siga manteniendo el nivel de pobreza como en el 2001, no hay ninguna duda de que es un sistema que le sirve a algún sector del poder para seguir manteniéndose en el poder. Y después con lo que ha pasado y se ha visibilizado en los últimos tiempos con relación a cómo maneja el poder todo lo que tiene que ver con el fraude en los votos, el reparto de los bolsos de comida, que nosotros lo experimentamos, pero no era tan obsceno, digamos, ¿no? No tengo ninguna duda, es que es parte de una política, que es parte de un plan, se podría decir hasta perverso, en el sentido de sostener pobres para hacerlo enfrentar con otros sectores de la sociedad y al mismo tiempo para que lo vote. Y esto no es un problema que solamente afecta a los pobres, porque si los pobres votan a un gobierno que se enfrenta a la clase media, que expropia los bienes de los sectores más productivos, evidentemente está incidiendo para que toda la sociedad tenga que pagar los platos rotos, ¿no? Claro, distribuir es muy bueno y es muy simpático, pero después hay que generar la riqueza.
Y si uno le saca mucho a los que generan riqueza, un día la riqueza disminuye. Sí, yo no tengo ninguna duda que hoy, por ejemplo, estamos perdiendo enormes oportunidades a partir de la producción agropecuaria. Nuestros productos siguen siendo requeridos por el mundo, pero al no haber una política que desarrolle a los sectores del campo, sino todo lo contrario, que lo maniata como para que sigan produciendo, pero solamente para sostener al Estado, hoy nos estamos perdiendo una enorme oportunidad. Y cada día que pasa, o cada año que pasa, o cada cosecha que no se produce bien, termina siendo cada vez más posibilidad para que el país no se desarrolle. Y esa lógica de no desarrollo del país va generando mayores posibilidades para que la pobreza avance, y en los sectores del conurbano y también en el norte argentino, con la pobreza avanzan las condiciones para la penetración, sin lugar a dudas, de otro flagelo que todavía nosotros no lo tenemos bien agarrado, pero que ya el Papa inclusive empieza a tenerlo en cuenta, que tiene que ver con la penetración del narcotráfico, ¿no? No digo que los pobres sean el elemento fundamental para que haya narcotráfico, sino que los pobres son el caldo, y la pobreza son el caldo de cultivo para que este sector social sea un poco los soldaditos que protejan a los narcos. Eso se ve en las barriadas más populares del conurbano, y ahora en las denuncias que se han hecho por televisión, también en los sectores del norte del país, con que el clientelismo ya no solamente es bolsa de comida, reparto de bolsa de comida por votos, sino que también es reparto de droga por votos, y también es reparto de droga para proteger a estos delincuentes que hacen política, ¿no? Hay gente que por ahí se puede sentir asombrada por lo que usted acaba de decir, pero yo cuento con información que en actos políticos a veces se reparte paco para que vayan a algunos sectores. Mire, yo le voy a dar un dato de una persona que tengo enorme respeto, que lo he escuchado en una intervención pública, después he hablado mucho con él, que es el padre Rodrigo Sarazaga, un hombre del conurbano que ha estado, tenía su iglesia en San Miguel, en el conurbano bonaerense. Después estuvo haciendo una tesis sobre el clientelismo en Harvard, y él decía que él había visto, él había sido testigo de cómo en los colectivos se repartía droga a cambio de la presencia en los actos. ¿Y cuál es el peligro? O sea, no es el hombre que va por el choripán o la bolsa de comida, sino que estos muchachos ya son autónomos, porque el tema de la droga ya no dependen tanto del Estado. No es que utilizan dinero del Estado para hacer eso, sino que utilizan dinero de la propia droga, y esto lo autonomiza, siendo mucho más peligroso todavía la presencia de estos grupos que nosotros identificamos como barra brava de los clubes, pero que son la metodología de bandas o de maras, como es en Centroamérica, o barra bravas acá, hace de que sean 20 o 30 organizados para el delito, con una gran capacidad de daño. Hablábamos hoy cuando veníamos con Covadalós y Sacsay, en algún momento las barra bravas pararon un partido de la Copa Libertadores América, el caso del Panadero y Boca. Sí. Es decir, tienen gran poder de daño, y eso es lo que sucede hoy en muchas barriadas del conurbano, donde prácticamente son zonas liberadas para el delito, y van construyendo un poder parainstitucional que es el que hoy domina, ¿no? Toti Flores, le recordemos a la gente, usted entonces fue desocupado, piquetero, no quiso el plan Argentina Trabaja, el subsidio, la cooperativa, se armaron ustedes, se construyeron nuevamente como trabajadores, y hoy ¿cuál es la realidad de Toti Flores? Bueno, hoy yo sigo trabajando en la cooperativa La Juanita, que es una cooperativa de provisión de servicios. Tenemos una escuela, varios emprendimientos productivos, el emprendimiento de confección de ropa, ha exportado guardapolvos a Japón, asociado con un diseñador top de Buenos Aires, Martín Churba, una panadería que hace un pan dulce con la receta de Maru Botana, varios emprendimientos de informática que trabajan para eso. Y bueno, y después mi paso también, yo en algún momento pensé que las organizaciones sociales tienen un límite para solucionar el problema de la pobreza, e intervine en política, fui diputado nacional, fui candidato a vicepresidente en las últimas elecciones, sí, y hoy estamos acompañando el espacio de Cambiemos, porque creemos que se abre una posibilidad también en ese sentido en la política. Yo creo que los líderes sociales no tienen que tener miedo de meterse en la política, al contrario, es ahí donde se va renovando la política, no importa en qué partido, no digo, ojalá vengan todos a mi partido, pero no digo en eso,
eso, sino que se introduzcan en el tema central que tiene que ver con la posibilidad de cambio a la escala que necesita el país. Solamente ahí se puede cambiar. Y yo veo, y la verdad que estoy muy contento de estar en Tucumán, que en Tucumán empieza un proceso de participación, porque la política tiene que ser participación y compromiso. Y dígame, ¿cómo vio lo que pasó el domingo de las elecciones en Tucumán y lo que ocurrió después, manifestaciones, represiones? Bueno, primero que se cae el relato de que había un gobierno que era legitimado por una cantidad de ciudadanos que en las urnas expresaban más del 54% de los votos. El primer dato de la realidad es que eso ya no es tan así, es decir, que hay una necesidad de cambio y hay un hartazgo de esta manera de hacer política. Me parece que Tucumán expresa eso, es como la punta de un iceberg que está surgiendo en la Argentina y que se expresa de esta manera, y que cuando este proceso de cambio se da y se da masivamente, desde el poder se responde con represión. ¿Por qué? Porque cuando dijeron vamos por todo, yo le creí, vienen por todo y están capaces de quedarse con todo. Y hay una reacción popular que a mí me parece que es muy importante, participativa, en búsqueda de institucionalidad, es decir, no están buscando otro caudillo que suceda esto, sino que están queriendo fortalecer las instituciones. Si esto se logra y si se toma conciencia que lo más importante es fortalecer las instituciones, tenemos democracia para rato. Si esto no se logra y es derrotada esta forma de construcción donde la institucionalidad sea más importante, la penetración del narcotráfico y los flagelos para la Argentina son muy fuertes. Yo creo que tenemos que tener esperanza. Tucumán me hace tener esperanza, ¿no? Toti Flores, muchas gracias por Muchas gracias a usted.